Hola, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Mi nombre es Fernando Camacho Salinas. Mi número de matrícula es la AL089834 y este es mi proyecto integrador con respecto a la materia de diseño de planta. Como muchos sabemos, y nosotros como futuros ingenieros, a lo mejor no es muy común o no es muy estarse arraigado mucho a diseñar una planta, pero sí es importante saber cómo se administra este tipo de cuestión, ¿no? Cómo decidir qué tipo de áreas es la que conlleva una área, o inclusive tú puedes visualizar cualquier empresa y ver todos estos proyectos que en su momento se dieron y que posteriormente pues les resultó, ¿no? Nosotros vamos a ver algunos temas que en lo personal se me hicieron muy interesantes. Entre ellos me dice que explique qué es el método de la planeación sistemática de la distribución, así como sus fases. ¿Cuál es la diferencia entre el diagrama de flujo y el de recorrido? Menciona dos situaciones para las cuales se aplica el diagrama de recorrido, cuáles son los 5 tipos de mermas que existen y describe un ejemplo de cada uno, y cómo influye la gravedad en el manejo del material. Bueno, vamos a empezar por el primero, ¿no? Vamos a explicar qué es el método de la planeación sistemática de la distribución, así como sus fases, ¿no? Literalmente, esto es una metodología igualmente aplicable a oficinas, a laboratorios, a servicios e instalaciones, ¿no? En este caso de manufactura, tanto para plantas como para lo que se desee construir, ¿no? Como para rediseñar y adaptaciones en edificios ya existentes, ¿no? Es una metodología en la que nosotros podemos tener un panorama completo de cómo podemos empezar a diseñar nosotros una planta, ¿no? Una empresa, un establecimiento en la que nosotros, para empezar a decidir qué es lo que se va a fabricar, qué se va a vender, qué vamos a ofrecerle al cliente, y esto es una cuestión importante, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo las fases en las que nosotros necesitamos para esta planeación, ¿no? Y como número uno tenemos la localización y se manejan los datos de entrada básicos para la planeación de la distribución: producto, cantidad, ruta, apoyo y tiempo, ¿no? Precisamente lo que hablamos, ¿no? Nosotros tenemos ya un terreno, debemos de distribuir en este caso los tipos de áreas que vas a distribuir, las rutas que vas a planificar, el tiempo que se tiene que establecer, y como te vuelvo a repetir, el tipo de producto que nosotros vamos a distribuir, a ofrecerle al cliente, tiene mucho que ver con el movimiento que nosotros vamos a decidir como planta, ¿no? Fase 2, la planificación de la distribución general total. Se maneja la distribución en bloques generales. Aquí es en donde parte todo, ¿no? Vamos a planificar qué tipo de áreas son las que vamos a tener, si es un almacén, si es una empacadora, si vamos a tener una recepción, en fin, son muchas áreas las que se pueden modificar. Por ejemplo, en el área donde yo me encuentro ahorita, existen áreas que se llaman, que es de conductores. Aquí hay áreas que es estirado, almacenamiento, embarques, en fin, nosotros podemos distribuir todas estas áreas, ¿no? Ahora, como fase 3 tenemos la planeación de los bienes pormenorizados de la distribución. Se manejan durante las fases de distribución a detalle. Aquí es en donde vas a decidir cuáles son los herramientales que tú vas a requerir, ¿no? ¿Qué tipo de máquinas son las que vas a utilizar? ¿Qué tipo ¿cómo se llama? ¿Qué tipo de transporte es el que vas a utilizar para ofrecerle al cliente tu producto, ¿no? Y por último tenemos la instalación, ¿no? Ya es cuando ya tenemos decidido toda la herramienta, todo lo que nosotros decidimos, ya todos los escritorios, etcétera, etcétera, y ya los vas a empezar a ubicar, ¿no? Ya vamos a tener ya prácticamente nuestro desarrollo, nuestra planeación, ya la vamos a tener físicamente, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre el diagrama de flujo y el diagrama de recorrido? Básicamente los dos son muy similares, nada más que en este caso el diagrama de flujo
lo he contemplado más en una parte sistemática. Los tecnólogos utilizan mucho este diagrama de flujo. ¿Por qué? Porque ellos utilizan algo que es un algoritmo. El algoritmo es lo que se le conoce como los pasos a seguir para llegar a un resultado, ¿no? A llegar a un final de un producto. Y como nosotros hemos visto en diferentes en materias, tenemos digamos que la problemática o el desarrollo, y entonces va a ir tomando decisiones, ¿no? Vamos a ir tomando decisiones. Si esto se cumple, entonces se sigue, ¿no? Se sigue, se cumple, y si no se cumple, se vuelve a regresar el proyecto, ¿no? Más que nada, el diagrama de flujo sirve para una cuestión más sistemática, tal vez más tecnológica. En el caso del diagrama de recorrido, los símbolos son muy similares. Sin embargo, el de recorrido ya se basa más en la parte de un proyecto de planta, ¿no? Ya aquí estamos hablando de un área, por ejemplo, de maquinaria, en donde, ¿qué tienes, no? Tenemos máquinas de coser. Esta parte es el flujo de donde vamos a ir avanzando. ¿Qué tipo de áreas vas a tener? ¿Cuál es el almacén? ¿Cuál es el embalaje? Etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que eso es lo que básicamente nosotros estamos, bueno, más bien esa es la diferencia, ¿no? O sea, básicamente son lo mismo, nada más que uno se embarca más de manera sistemática y el otro se embarca más a las planeaciones de áreas de trabajo, ¿no? Ahora bien, menciona dos situaciones en las cuales se aplican los diagramas de recorridos. Yo aquí estoy poniendo dos ejemplos. Uno es la de una fábrica, ¿no? Donde hemos visto que está la parte operacional, está la parte de inspección, está la parte de transporte. Aquí las flechas nos están mostrando las direcciones, todo lo que conlleva la parte de la fábrica, ¿no? Aquí podemos hablar de cualquier producto, ¿no? Cualquier cuestión más ¿cómo se llama? Aquí podemos ver, por ejemplo, las oficinas de recepción. Se debe de tener unas oficinas de gerencia, las áreas de carga, tenemos las bodegas, etcétera, etcétera. Y como ves, pues es muy similar al área al diagrama de flujo, pero aquí sí ya tiene un sentido ya más laboral, ¿no? Y por otro lado tenemos ya algo más directo, un almacenamiento de desechos sólidos, en donde primordialmente vemos que hay una entrada de un transporte, y este transporte va direccionado a ciertos depósitos, estanques, depósitos y más depósitos que seguramente esto es más un almacén enorme en donde están distribuidos distintos depósitos. Pueden ser tambos, pueden ser cajas, depende del tipo de embalaje que se utilice para estos depósitos. Esta es una situación que yo considero importante. Ahora bien, ¿cuáles son los 5 tipos de mermas que existen? Y describe un ejemplo de cada uno. Ahora bien, antes que nada hay que entender que una merma es toda pérdida que atenta contra los márgenes de utilidad de forma considerable, pues a diferencia de los desperdicios no posee ningún valor de reventa. Es correcto, ¿no? Entonces aquí lo que estamos hablando es de las pérdidas que nosotros estamos obteniendo como empresa, y sin ninguna retribución. Puede ser cualquier tipo de pérdida monetaria, de costo, o inclusive de desperdicio de tiempo, ¿no? Aquí tenemos las 5 mermas, ¿no? Una de ellas es las administrativas, las operativas, naturales, de extracción y de producción. La administrativa se refiere a que es más referida a los errores de facturación, a los errores de recibo, inadecuados de los materiales, a los cobros, movimientos administrativos en la empresa, ¿no? Aquí estamos hablando un poquito más de la gestión por ejemplo, si yo llego a mandar 100 productos de lo que sea, a lo mejor estoy mandando 103 y no se dan cuenta. La facturación a lo mejor cobró de menos, no hubo una buena cotización. Aquí es en donde entra esta parte administrativa, ¿no? Operativos. Este tipo de mermas se enfoca o son causados por errores de ejecución en las actividades y en la negligencia del personal. Cuando el personal debe de tener una capacitación, ¿no? Si el personal infringe en ciertas decisiones que en este caso
el producto le puede afectar, para nosotros como empresa es una pérdida, son desperdicios que se están generando y el personal pues no, algunas veces no tiene esa conciencia, ¿no? que le está generando una pérdida a la empresa y por tanto su bolsillo de él le está afectando, ¿no? Las cuestiones naturales son enfocadas por cuestiones de naturaleza del producto. Esto quiere decir que la mercancía se manejó caducada o materiales dañados en su proceso. Esto suele pasar mucho en las empresas de productos comestibles, ¿no? Si te llegan a llegar un producto en donde vas a hacer un lote grande y si llegas a echar algo que está caducado, que no tiene un buen proceso, pues tu lote se va a echar a perder, ¿no? Entonces aquí la pérdida puede ser importante, pueden haber materiales oxidados que en otro tipo de plantas pues puedan afectar al producto, ¿no? De extracción son las llamadas mermas de robos, tanto de materiales como de efectivo. Aquí, por ejemplo, aquí en las empresas se tiene muy arraigado lo que se le conoce como el robo hormiga. Esto quiere decir que a lo mejor cualquier persona, cualquier cuestión, puede agarrar cualquier parte del producto y se lo lleve, así de simple. Y eso genera pérdidas a largo plazo. ¿Por qué? Porque si esto lo hace diario, pues imagínate en un mes, ¿no? ¿Cuánto ya se perdió, ¿no? Cuánto se robó, ¿no? La persona o sea lo que sea, ¿no? Y como producción son causadas por el desperdicio generado en la manufactura de un producto. Lo que habíamos comentado anteriormente, los stocks son para tener almacenado cierto material para que en algún momento si el cliente lo pidiera, tú lo tengas a la mano. Sin embargo, cabe la posibilidad de que ese producto no te lo pidan, entonces ese producto se puede echar a perder, si no lo tienes en un almacén en buen estado, pues cabe la posibilidad de que se genere un desperdicio, ¿no? Y inclusive los reprocesos son también desperdicios. Si no hacemos las cosas bien en la primera, pues aquí tenemos también una pérdida, una merma en este caso. Finalmente, ¿cómo influye la gravedad en el manejo de materiales? Para empezar, dentro de nuestra materia, la gravedad la podemos definir como una energía que no tiene ningún costo, la cual puede actuar a nuestro favor al transportar materiales a lo largo de un proceso en la planta. Estas fuerzas pueden aplicarse en distintas formas. Por ejemplo, los sistemas de poleas, tenemos los elementos rodantes, que es como en el caso de los rodacargas, que pueden alzar diversas, ¿cómo se llama? Pueden cargar tarimas que tengan muchas cajas, que tengan un material muy pesado, son diseñados para soportar 1 o 2 toneladas. Transporte con rodacargas, las rampas, estas sí son importantes porque aquí nos ayuda mucho la gravedad a la hora de dar una rampa a poder nosotros bajar de manera cuidadosa, bajar una caja, cualquier cuestión pesada con ciertas herramientas. Por ejemplo, aquí lo conocemos como diablito, pues lo podemos bajar muy despaciamente, ¿no? Ductos para desechar y transportar material de altas resistencias. Por ejemplo, aquí puse el ejemplo de que aquí hay un ducto y aquí se puede transportar el material. Aquí agarra un vuelo, la gravedad le ayuda a agarrar cierta velocidad, como es el caso de las montañas rusas. La primera bajada de una montaña rusa pues es la más grande para que el equipo, los carros, pueden decir, agarren velocidad y puedan manejar. Y aquí es básicamente lo mismo. Pues tenemos también los transportadores y los planos inclinados debajo de tolvas para acercar materiales. Aquí tengo una pequeña tolvita en donde podemos aprovechar este plano inclinado para acercarle los materiales y así podemos aprovechar la gravedad para nuestro beneficio en nuestra empresa. Bueno, pues por mi parte ha sido todo. Le pido una disculpa por el tiempo que me llevé, pero espero que no sea perjudicable a la hora de la calificación. Le agradezco mucho, profesor. Cuídese mucho, que tenga muy buen fin de semana. Hasta luego. Gracias.